Entonces, vamos a empezar. La primera parte tiene que ver un poco con lo que revisábamos la clase anterior. Entonces, para empezar el análisis, necesitamos retomar las tablas de 2 por 2 y empezar con chi cuadrada. ¿Esto por qué? Es importante. No nos podemos saltar directo hasta regresión. Tenemos que ir haciéndolo por pasos. No sé si ustedes al ir haciendo la tarea identificaron que para algunas variables les salía o no les calculaba el OR o les mostraba unos resultados que no eran lógicos. ¿A alguien le pasó? Sí. Sí, a mí. Sí, también a mí. Pero... ¿Con qué variables? A mí con la de peso. Ok. Pe- ¿Con peso qué me otra hace. variable? Con Edad Apgar. gestacional. Edad gestacional. Luz. El Apgar también. El Apgar, ¿ok? Y había otra variable con la que salía ese mismo resultado que no parecía muy lógico. Antibiótico. Entonces, vamos a hacer el modelo de regresión para antibiótico. Pero vean qué pasa si nosotros nos saltamos las tablas de 2 por 2. Entonces, nos vamos a analizar, analizar, modelo de regresión logística binaria. ¿Están viendo este cuadro? Sí, ¿El de dependiente y covariables? sí. Sí, ok. Entonces, aquí es presencia de sepsis y en covariable vamos a elegir la presencia de antibiótico. Recuerden que todas las variables que son dicotómicas tienen que seleccionar la opción de categórica porque nos va a calcular el riesgo para solo una de las categorías. ¿Cuál va a ser nuestra categoría de referencia? ¿Ceros? El cero. El cero. Ajá, ok. Entonces, sería la primera. La Este primera, paso es muy cambiar. importante. Pueden ustedes seleccionar la opción de primero, pero si no le dan cambiar, es como si no hubieran hecho el procedimiento. Y le dan en opciones intervalo de confianza. Ok, ya está. Ahora sí ya está ya él. Listo. Ahora sí, vean el resultado. Entonces, esta variable, ¿qué tanto explica del modelo, Armando? Explica de que solamente esa variable nos explica el 18% de la probabilidad de predicción de la sepsis. Ok. Alexandra, ¿estás de acuerdo que es 18%? No, el No, perdón, 0.2%. 0.1%, punto uno, Ah, sí, 1%. 2% más bien, ¿no? 1.8%. Sí, perdón. ¿Ok? Entonces, desde aquí ustedes están viendo qué tanto aporta esta variable. Pero vean este resultado. Tiene un beta positivo. Esperaríamos que fuera un OR de riesgo. Pero después ven la significancia y le sale una significancia de 1. Y después este exponente beta extraño. ¿Eso qué significa? ¿Por qué no nos lo calculó? Porque hay un 0. Exacto. Entonces, por eso, por esta parte, es que ustedes no se pueden saltar directo al modelo de regresión logística. Lo primero que tendrían que hacer entonces es su tabla Las de tablas 2 por 2. cruzadas, ¿no? Ajá. Es que, de hecho, cuando lo hice así, a mí sí me daba un OR de 2 con intervalos de confianza de 1.64 y 2.43. No era el OR lo que te daba el riesgo relativo. Ah, ok. Y en este estudio, que es un estudio de casos y controles, no es una medida de asociación correcta, el riesgo relativo. Entonces, vamos a hacer la tabla de 2 por 2 para que veamos, ya nos dijo Alexander qué es lo que está pasando. Pero si ustedes se saltan directo hasta el modelo de regresión sin hacer las tablas de 2 por 2, pues no les va a ser posible el entender los resultados. Entonces, vámonos a tablas de 2 por 2 y vamos a ver ahí qué está pasando. Entonces, ¿qué va en las columnas? El desenlace. El desenlace. Sepsis. La sepsis. Ajá. Y vamos a elegir antibiótico en las filas. Elegimos chi cuadrada y elegimos riesgo. Ajá.
Y acuérdense que en las casillas tenemos que elegir recuento observado, esperado y Y columna. porcentajes por columna. Ujú. Listo. Ahora sí, vean qué es lo que está pasando. Aquí está el 0 que nos decía Alexandre. Entonces, antibióticos. Todos tenemos antibióticos. Solo un paciente no recibió antibióticos. El resto de los participantes recibieron antibiótico. Pero, ¿qué pasa cuando vemos la presencia de sepsis? Todos los pacientes con sepsis recibieron antibiótico. Por este 0 es que nosotros no podemos calcular el OR. ¿Por qué? ¿Cuál es la fórmula del OR? A por D sobre B por C. C por D. Ok, entonces es 1 por 49 entre 0 por 49. Eso es lo que no nos permite, ese 0 en el denominador es lo que no nos permite calcular el OR. Entonces, ¿cuál sería la chi cuadrada que le correspondería? Luz. La chi cuadrada, si es mayor de 5, sería la de Pearson. Ok, aquí tenemos en recuento esperado 0.5, 0.5, 49.5 y 48.5. Sí, es que ahí sería la prueba exacta de Fisher que da para 1, Ajá. 1.0. Porque Pero ya vieron por tenemos qué un les da recuento de 0. menos de 5. Sí, ¿Por Sí, qué les da porque hay 1, una- perdón? 1. ¿Por qué les da 1? Porque hay una casilla con 0. No, y aparte, acuérdense que contrasta lo observado contra lo Ah. esperado. Entonces, aquí, vean, para esta categoría es prácticamente igual. Son 49 pacientes con sepsis, sin sepsis, que estuvieron expuestos a antibiótico. Por eso es que no les muestra una diferencia. Prácticamente son iguales. Y después, vean el riesgo. Armando, fue el que te salió a ti. Ajá, Dice 2 exacto. con un sí. intervalo de confianza que va de 1.6 a Ajá, 2.4. exactamente, ese Ajá. mero. Pero aquí dice para corte, o sea, Ok. es riesgo O sea, relativo. RR, ok. Ujú. De acuerdo. Entonces, esta variable no tiene razón de ser, no tiene sentido que ustedes la metan al modelo, porque el modelo solo les va a explotar. Ujú. ¿Hasta Ok. aquí alguna duda? No. ¿No? No. Ya, más claro. Vamos a hacer otro ejercicio. Me decían por ahí que la doctora Lupita, que este ejercicio no le salió con la variable de peso. Entonces vamos a hacer el ejercicio con peso. Y entonces está peso al nacer. Aquí, ¿cuál elegirían como categoría de referencia? Tienen 1 menos de 1000 y en la categoría 5 más de 4 kilos. ¿Cuál sería su categoría de referencia? La de menos de 2.500, no. No, sería la de Uno. 2.500 a 4.000, ¿no? Ok. No, porque tú Aquí estás les estoy esperando poniendo sepsis en 5 los más opciones. chiquitos, ¿no? Sí, pero Ay, la Sí, variable perdón, es cierto, los quedaría de mayores de 0. 2.500, sí, sería los de referencia, es cierto. Ahí sería, por ejemplo, dicotomizar la variable, Ujú. Ajá. o sea, hacerla como dicotómica. Podría ser menos de 2.500 o más de Y más 2.500. de Ok, 2.500. esa sería una opción. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos estas 5 categorías? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la categoría que tendría mayor riesgo de sepsis? ¿Los niños que pesan menos de 1000 o los que pesan más de 4000? Menos de 1000. Los Los menos de menos 1.000. de 1.000. Menos de 1000. Ajá, ok. Entonces aquí nuestra categoría de referencia sería la última. Ujú. ¿Ok? Entonces, último y cambiar. Ajá. Comenta el doctor Armando que ya no se puede conectar. No, es Ignacio. Yo No, estoy aquí Ignacio. adentro. A ver, no me aparece. Tiene que volver a hacer el mismo procedimiento que ustedes. Le podrían escribir y ahorita me aparece a mí la solicitud y lo acepto. Entonces, vean ahora la variable peso. Esta variable peso, ¿cuánto está explicando del desenlace? Sería el 43%. 43. 43%. Exacto, 43%.
Vean ahora qué pasó en el modelo. ¿Qué significa cada uno de estos OR? Entonces, este OR, el primero, vean ustedes, aquí les pone categoría 1, 2, 3 y 4, pero no les dice a qué categoría corresponde. Entonces, ustedes deben tener muy claro cuál fue la categoría que escogieron como referencia. Fue la última. Entonces, este OR, el que dice peso al nacer codificado 1, es el OR de los lactantes menores a 1000. Y este es el de 2.500 a 4.000, que decía Oscar. ¿Qué pasó aquí? A esto, coloquialmente, le decimos que el modelo explotó. Están ustedes observando en los lactantes que pesan menos de 1000 gramos, un OR que parece no tener sentido. 2.42 con un exponente a la 9. No nos da los intervalos de confianza y tampoco es significativo. Se parece al resultado que nos arrojó en la variable de antibiótico. Entonces, cuando vean un resultado así, quiere decir que explotó. Y aquí tienen dos posibilidades. Uno, cálculo de tamaño de muestra. Le metieron muchas variables a su modelo. O dos, al hacer la tabla de 2 por 2, tienen una categoría con 0. Entonces, al recodificar esta variable, pues nosotros ya sabríamos que no podríamos recodificar en los menores de 1000. Tendría que ser, vean este riesgo, la categoría número 2. Aquí se observa un OR de 13 con un intervalo de confianza que va de 1.34 hasta 135. ¿Cuál es esta categoría? La que está codificada en el grupo número 2. La de 1000 a 2500, creo, ¿no? Ok. A 1500. Entonces, 1500. probablemente no hubo niños menores a 1000 gramos. 500. Y después, el siguiente grupo, por ahí ya nos va dando una pista. Entonces, no nos sirve recodificar en dos grupos, más de 1000, menos de 1000, nos va a volver a explotar el modelo. Entonces, una opción, cuando tienen distintas o muchas categorías, es que recodifiquen en dos variables, que hagan su modelo más sencillo. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es hacer una variable dummy. ¿Ya les quedó claro qué es una variable dummy? Sí. Vamos Sí, a hacer dos variable categorías. Ajá. Vamos a ver ahora, entonces, vamos a hacer nuestra tabla de 2 por 2 para que veamos si de verdad hay un 0 o qué es lo que está pasando que no me permite calcularlo. Entonces, sacamos antibiótico y vamos a meter peso al nacimiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en el grupo que no tiene sepsis, hay una casilla con 0. ¿Ya lo vieron? Sí. En el grupo de menos de 1000. Y después, en el grupo de 1000 a 1500, que es el que nos mostraba un intervalo de confianza muy amplio, hasta 150, tenemos una casilla que tiene 2 participantes. Entonces, por esta razón, por este 2, es que tenemos el intervalo de confianza tan amplio. Entonces, esta categoría otra vez no podría ser, entonces lo que corresponde, lo que conviene, es juntar estas categorías, los de menos de 1000, 1000 a 1500 y 1500 a 2500. ¿Para qué? Para tener un mayor tamaño de muestra y observar un OR más estable. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ver cómo se comporta. Entonces, ahora ya no tenemos peso al nacer. Y esto era lo mismo que tenían que hacer para edad gestacional y para APGAR, hacer categorías únicamente de 2 grupos. De esta manera, ustedes pueden simplificar. Entonces, aquí, ¿cuál sería nuestra categoría de referencia? ¿El primero o el último? El último. El último. El último. ¿Ok? Que son, a ver, no, esperen. No, Aquí ahí se sería los el primero volteo. porque lo Vean tiene, cómo está lo tiene codificado. codificado. Sí, no sería el Cero. primero. El primero, Ok. sí, porque lo El tiene primero, codificado. aquí están codificados al revés. Sí. 0 Ajá. más de 2500 y 1 menos de 2500. La categoría 0 más de 2500 es la categoría que no es de riesgo, por lo tanto sería mi referencia.
Como ven, yo traté de organizar la base de tal forma que todo me quedara en la categoría primero, como referencia. Claro, está más fácil así. Ajá. Esto ya dependerá de ustedes. Entonces, esta Doctora, variable... una duda. Sí. Cuando estamos ingresando los datos para para la variable independiente, ¿pueden ingresar todas No. Se tiene que ir metiendo ya una por una. ahí en SPSS? Las tienes que meter una por Ok. una, para que tú vayas viendo cómo se comportan. Ahorita vamos a hacer un ejercicio metiendo todas para ver qué es lo que sucede. Entonces, si tú vas metiendo una por una, como en este caso, pues estás viendo que esta variable, la variable de peso, explica el 33%. Y así con cada variable. La primera variable que metimos, que era antibiótico, me explicaba solo 1.8%. Entonces, pues esa variable no está aportando demasiado al modelo, entonces podrías no meterla. Pero esta aporta 33%, entonces vale la pena meterla. Vean ahora cómo se comporta el OR para el peso menor a 2.500. Ahora, tenemos un OR de 10.8 con un intervalo que va de 4.1 a 28. ¿Ven cómo ya no se va a más de 100 como en el ejercicio anterior donde nos mostraba todas las categorías? Entonces, esta es una opción, que ustedes simplifiquen y disminuyan las categorías de referencia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, bien, doctora, bien. Quiero que me digan ahora cuál va a ser el error en mi siguiente modelo. Vean mi modelo. Aquí voy a... ¿Qué pasó aquí? Esto era lo que decía Yael. Si metíamos una por una o las metíamos todas. ¿Qué pasó? Vean de cuánto es la R cuadrada. 92%. Ajá. Pero vean los resultados. ¿Qué pasó aquí? Si el peso al nacer está con error, ¿no? Por lo del 0. Ok. Pero también... bueno, porque el peso al nacer no está codificado. Ajá. Pero, ¿será posible que acceso vascular tenga un OR de 0 hasta 8.000? 8.186. ¿Qué pasó aquí? Vean el error estándar de antibiótico. Tampoco me den antibiótico. ¿Qué pasó? Hay algo que ustedes en algunas de las tareas no tomaron en cuenta. Cálculo de tamaño de muestra. Entonces, muchas variables se utilizaron, ¿no? Claro, por supuesto. Acuérdense que, de acuerdo al número de eventos por variable, nosotros teníamos 49 pacientes con sepsis. Solo podría ajustar por entre 4 y máximo 5 variables. ¿Cuántas le metí aquí? Como 7, ¿no? 8. Le metí 9. Pero vean qué pasa con peso. Peso que tiene 4 categorías. Cada categoría es como si fuera una variable. Me come 10 desenlaces. Entonces, en este caso, pues por supuesto que el tamaño de muestra no me es suficiente porque, aparte, esta variable es como si tuviera ya 4 variables. Entonces, son 4 variables, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variables. No importa que este modelo me explique 92%,
Porque al analizar los resultados, este modelo no tiene lógica. No le sería de utilidad mostrarlo en una tabla de resultados. Después, creo que en la clase no se los grabé y es importante. Hay variables, hay un fenómeno que se llama colinearidad. ¿Han escuchado de él? Sí. Armando, ¿qué es la Sí, colinearidad? de hecho fue lo que me señaló también ayer Ajá, en mi clase, de que haga de cuenta de que cuando yo saqué OR para tipo de alimentación, me da alimentación parenteral y alimentación enteral, ajá, pero que prácticamente es similar a la variable de nutrición parenteral porque ya contiene dentro esa variable como ok. tal. Entonces, uno me lo da como protección cuando yo doy una alimentación enteral, mientras que la otra me aumenta el riesgo, pero al final está la misma variable, una como compensando a la otra, algo así le entendí. Ok. Entonces, el fenómeno de colinearidad es cuando ustedes meten variables independientes que están relacionadas, que miden lo mismo. Entonces, en este caso, en la base, pues no teníamos manera de corroborarlo, pero había dos variables, que era tipo de alimentación y nutrición parenteral. Entonces, parece que es la misma variable, pero pasaría lo mismo si ustedes metieran índice de masa corporal y metieran peso y talla. Sí. No pueden medir variables que estén midiendo lo mismo. O meten índice de masa corporal o meten peso y talla por separado. ¿Esta parte quedó clara? Sí. Sí. Vamos a ver qué pasa cuando ustedes meten dos variables que están midiendo lo mismo. Entonces, se van otra vez a categórica y en tipo de alimentación, pues tendríamos que escoger como categoría de referencia la nutrición enteral. Enteral. Ajá, entonces aquí sería para tipo de alimentación último. Y alimentación parenteral, no y sí. 0. Entonces aquí sería la primera y cambiar. Ajá. Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con este modelo? Son dos variables que están midiendo lo mismo, pero de pronto los resultados se vuelven redundantes. Estamos midiendo lo mismo. Entonces, aquí lo que ustedes deben considerar, uno, en algunas ocasiones cuando los resultados se vuelven redundantes, para una de las variables puede el resultado ser significativo y para otro no. Pueden tener uno de protección y uno de riesgo. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es seleccionar solo una de las variables y meterlas a su modelo. Entonces, esto es la colinearidad. Ahora, vamos a elegir, ¿qué pasa? Aquí tienen la opción intro o la opción de pasos, hacerlo por pasos. Cuando ustedes lo hacen por el método intro, ustedes van metiendo sus variables una por una, van progresando, van haciendo un modelo que sea lógico. Pero si ustedes lo dejan por pasos, entonces el modelo es el que decide qué variables son significativas y cuáles no. Vamos a meterlas todas, vamos a dejar que el SPSS decida. Ojo, porque cuando ustedes hacen esto, imaginen que lo que va a suceder es que les va a hacer modelos que clínicamente no tengan lógica, no les va a señalar. Vean el último modelo. Imaginen que nuestra variable principal fuera catéter central y periférico. ¿Qué pasó en el último modelo? Este es el último modelo, es el modelo que le sugiere el programa. Yo metí todas las variables y al final, ¿qué pasa? El modelo solo les conserva las que son significativas. Entonces, vean, les conserva sonda orogástrica, les conserva peso al nacer, nutrición parenteral, tipo de alimentación y sonda vesical. Pero, ¿qué pasó con nuestra maniobra? ¿Qué pasó con catéter central? Lo eliminó, ¿no? Lo eliminó. Ahora, imaginen que esto sucede con sus proyectos. Ahorita se me viene solo a la mente el obesidad y el ángulo uterocervical en las pacientes, o más bien el ángulo uterocervical y el parto Semanas de prematuro. gestación, ¿no?
Ahora, imaginen que el programa, ustedes le dicen al programa que él decida y al final, pues le saca su maniobra. Vean cómo no se lo pueden dejar al programa, porque entonces les va mezclando variables sin ninguna lógica, como tipo de alimentación y alimentación parenteral. No distingue qué es la misma variable, tampoco distingue cuál es su maniobra. Por eso es que no se lo pueden dejar al programa y siempre tendrían que hacerlo con el método intro. Entonces, siempre es conveniente que ustedes lo vayan haciendo por pasos. Otra parte de la tarea, por ahí alguien me puso, no les voy a decir quién. Dígalo pero, ya, doctora, no pasa nada. Me metieron esta variable. Como variable dependiente, sepsis. Y como variable independiente, metieron muerte. ¿Qué opinan? No. Pues no sé. No es lógico. Pues ya estaba muerto. Ok, entonces recuerden que tienen que pensar siempre, antes de hacer los modelos, y en especial cuando estén trabajando con una base que no es la suya, tener en mente el diseño arquitectónico y ser lógicos. Entonces, no se trata de meter solo todas las variables o a ver cuál sale significativa. Deben tener una lógica. Aquí, ¿de qué manera la muerte puede explicar la sepsis? Podría ser al revés. Podría ser que la sepsis condicione muerte, pero no al revés. Entonces, esta variable, para quien la metió, pues no tiene ninguna lógica. ¿Cuáles son las variables? Tenemos a nuestra pediatra. Doctora Lupita, ¿cuáles son las variables que podrían ser predictoras? Vamos a intentar modelar nuestra regresión. Tenemos un montón de variables, pero tenemos que hacer un modelo que clínicamente sea útil, que sea lógico y que sea factible. ¿Qué variables podemos meter? Yo metí sonda orogástrica, el peso DUMI, la edad gestacional, que esa la cambié a una dicotómica, la vía de nacimiento, el sexo, el control prenatal, el trofismo, trofismo, accesos vasculares, esteroides, Trofismo antibióticos, tiene tres opciones. nutrición parenteral, sonda vesical, intubación endotraqueal, y agregué también aspiración de meconio, porque en ocasiones esto lo favorece. Bueno, para empezar tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variables. Este modelo va a explotar por por tamaño de muestra. No podríamos hacer este modelo, bueno, lo vamos a correr solo para ver qué pasa, pero pues va a explotar. ¿Por qué? Espérenme, no le quité la opción de... lo voy a hacer intro. Este modelo ya explotó. Tenemos antibiótico que no es lógico, nutrición parenteral que nos da un riesgo de 1000, acceso vascular que nos da un riesgo de 7000, sonda orogástrica. Entonces, este modelo explotó. Son muchísimas variables. Y algo que decía ya él es, no podemos meter trofismo y peso. Son dos variables que miden lo mismo y me da colinearidad. Entonces, no podríamos seleccionar esas dos variables. Entonces, bueno, este modelo no podría ser por eso. También metimos nutrición parenteral y nutrición enteral, no. Antibióticos ya habíamos visto que explotaba. Entonces, ¿qué les parece? ¿Se acuerdan desde que hicimos las tablas de 2x2? Ya habíamos visto que día de nacimiento no salía significativa. Y tampoco edad edad gestacional. Entonces, esas variables de inicio, pues ustedes podrían sacarlas. ¿Qué les parece si nos quedamos con este modelo más sencillo, donde solo tengo sonda, solo tengo peso, acceso vascular e intubación? Vamos a ver con esas variables. Entonces, ya vieron cómo un modelo que explica 92% no siempre clínicamente es de utilidad. Entonces, aquí vamos a elegir como categoría de referencia la primera.
Aquí en peso, no me acuerdo cómo estaba. También la primera. Aquí es la primera. Entonces, vamos a ver qué nos sale con este modelo, que es un poco más sencillo. Entonces, vean, este modelo me explica 66%. No es tan alto como el 92%, pero pues, los resultados de inicio parecen lógicos. Ajá. Vean, aquí acceso vascular ya perdió significancia. ¿Se acuerdan que en el modelo bivariado esta variable permanecía significativa? Aquí ya no. Entonces, aquí pareciera que ya no es el acceso vascular, sino más bien la intubación, el peso o la sonda orogástrica. Vean qué pasa con la sonda. Aquí con esta variable me llama la atención porque los intervalos de confianza son muy amplios. En el modelo bivariado se va hasta 440 y aquí se va de 6 a 2.909. ¿Qué impacto tendría, Oscar, cómo explicarías este OR para sonda orogástrica? Bueno, ahí pareciera como que fuera uno de riesgo, pero el problema es el tamaño del el número de pacientes que tienen de la sonda orogástrica, ¿no? Para ese intervalo tan amplio, entonces tendría que ver... No, pero pregúntame, explícame cómo lo interpretamos. Bueno, aquí sería un factor de riesgo porque, bueno, el beta sale de 4.89. Bueno, dice aquí el exponencial de la beta, el 133.62 sería el OR con su intervalo de confianza, que es de 6.13 a 2.909. Ok, pero ¿cómo me explicarías a mi paciente que tengo un OR de 133? ¿Eso qué significa? 133 veces más. Más riesgo. Probabilidad de sepsis. Exacto. De que solamente el uso de sonda orogástrica aumenta el riesgo de sepsis para a este bebé enormemente, ¿no? Así, de una forma tan sencilla. 133 veces. Pero vean que algunos pacientes en el intervalo inferior se incrementa el riesgo 6 veces y para otros 2.909. Esto no tiene lógica y ya lo dijo Oscar. Esto cualquiera, si ustedes lo publican, cualquiera les cuestionaría este riesgo de 2.909. Es tamaño de muestra. Entonces, cuando meten al modelo, esta variable sonda orogástrica hace cosas extrañas. Entonces, yo les sugiero que tienen que probar con las distintas variables. Entonces, ¿qué pasaría en este modelo si ahora cambio sonda orogástrica y meto... Por sonda vesical también. El sonda vesical también sale. Espérenme también. Le voy a meter sonda parenteral porque con sonda vesical de pronto los intervalos estaban muy amplios. Bueno, pero así ustedes tienen que ir haciendo distintas combinaciones hasta que encuentren el mejor modelo. Entonces, vean, aquí acceso vascular se mantiene en el borde de la significancia, peso sigue siendo significativo, intubación endotraqueal y la nutrición es significativo, nutrición parenteral se dispara, ¿no? También un poco, ¿no? Entonces, bueno, aquí podrían probar a lo mejor con sonda vesical y no nutrición parenteral. Entonces, así es como ustedes van a ir construyendo el modelo. Esto lleva mucho tiempo, deben tenerle mucha paciencia, se requieren muchas pruebas hasta que ustedes decidan cuál es el mejor modelo. Este modelo explica 70%. Ya solo me falta explicarles cómo muestran el resultado cómo hacen la presentación de los resultados. Están viendo, creo que no están viendo. Listo. ¿Están viendo el cuadro? Sí. Entonces, ustedes ponen frecuencia y porcentaje y después al lado ponen su OR. Aquí ustedes podrían agregar una columna más poniendo la R cuadrada. Aquí, variables ilógicas como antibiótico, que había 0, pues ni la pongan. Lo mismo con peso o con edad gestacional. Esteroides también, ¿no? También no era significativo, ¿no? Entonces, bueno, esas variables ustedes decidirían meterlas o no meterlas. Tienen que poner siempre el título de su tabla. Factores de riesgo para predecir sepsis, tienen que poner si son OR sin ajuste, o
Justo aquí se nos cortó. Déjenme ver si alguien más se conecta. Aquí hay alguien más. La doctora Lupita. ¿Quién más nos falta? ¿Yael? Déjenme nada más que se conecte. ¿Yael? El doctor Armando también estaba en línea, algo así. Ajá, ok, cierto. Ya los estoy dejando fuera. Listo. Bueno, aquí nos quedamos en el ejemplo anterior. Ahora, cuando ustedes hacen una tabla de resultados, tienen que explicar siempre si se trata de un modelo multivariado o un modelo bivariado. Y tienen que explicar cuál es su categoría de referencia. Entonces, este ejemplo es un artículo que analizamos donde utilizábamos la hidroxicloroquina o de hidroxicloroquina y acitromicina para el aclaramiento viral en pacientes con COVID. Entonces, vean, lo primero es hacer sus tablas de 2×2, ponen frecuencias, porcentajes de cada uno de los grupos. Después, en este caso, tendrían que poner su OR, su intervalo de confianza, podrían poner su valor de P o su R cuadrada. Este primer modelo tendrían que hacerlo sin ajuste. Entonces, aquí tendrían que decir que lo que están determinando son los factores de riesgo para evaluar sepsis, OR, sin ajuste. Tiene que quedar muy claro que es un modelo sin ajuste. Tendrían que hacer esto, por ejemplo, para peso al nacer, para semanas de gestación, para día de nacimiento, para todas las variables que ustedes consideren que van a impactar. De aquí, ustedes van a elegir aquellas con una R cuadrada mayor, aquellas que son estadísticamente significativas. Y a partir de aquí, ustedes van a construir su modelo de regresión logística múltiple. Lo van a construir con lógica y con modelos que sean parsimónicos. Es decir, modelos que sean sencillos, que clínicamente sean de utilidad y que puedan explicar. Entonces, es esta la primera parte y finalmente así quedaría un modelo de regresión logística multivariado. Entonces, tendrían que decir modelo de regresión logística multivariado para predecir qué desenlace. Y tendrían que mostrar su OR para cada una de las categorías, especificando siempre cuál es su categoría de referencia. Aquí abajo podrían agregar una última fila donde pongan la R cuadrada de ese modelo. A veces, y dependiendo de la revista, pues pueden tener 2 o incluso hasta 3 modelos de regresión multivariados con una combinación distinta. O sea, en el ejemplo anterior podrían tener uno con sonda orogástrica y otro sacando sonda orogástrica y a lo mejor metiendo sonda vesical. Sí. ¿Sí? Y bueno, así podrían ir probando con distintas variables a ver hasta qué modelo es el que más les gusta, cuál es el más parsimónico o aquel que tiene una R cuadrada mayor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Doctora, ahí por ejemplo en el caso de la hidroxicloroquina, entonces la hidroxicloroquina sería como un factor de riesgo, ¿de acuerdo a cómo está? En este modelo, la hidroxicloroquina no tiene asociación. No tiene significancia, ¿no? No es significativo, pero aquí el desenlace es el aclaramiento viral. Entonces, lo que ustedes esperarían es que fuera un OR. Parece de riesgo, pero no siempre un OR que sea mayor a 1 tiene que ser de riesgo. En este caso, acuérdense que se interpreta como cuántas veces aumenta la probabilidad de tener el desenlace. Entonces, aquí hidroxicloroquina, si esto fuera significativo, lo que me estaría explicando es que aumenta la probabilidad de tener aclaramiento viral. Ok. Entonces, es un modelo, eso es lo que se buscaría, que en este caso fuera de riesgo. Aquí, pero bueno, el tamaño de muestra fue bien chiquito, tenían 36 participantes, fueron perdiendo. Vean en este, aquí donde yo solo calculo el OR sin ajuste,
tengo un OR de 9.5 con un intervalo que va de 1,59 a 59. Entonces, no es que sea de riesgo, es que aumenta la probabilidad de tener el desenlace, que es aclaramiento viral. Entonces, acuérdense, no siempre un OR implica que es riesgo o es malo para el paciente. Implica que aumenta la probabilidad de tener el desenlace. Entonces, aquí lo que buscaríamos es específicamente un OR mayor a 1. Déjenme ver sus dudas. Por aquí me puso Armando. Para elegir las variables a utilizar, ¿es primero necesario hacer las tablas de 2x2 y analizar el riesgo de cada variable? Sí, lo primero que tienen que hacer es las tablas cruzadas, chi cuadrada, sus OR sin ajuste, y a partir de ahí ustedes van a seleccionar aquellas variables que son clínicamente importantes o estadísticamente significativas. Si, por ejemplo, su maniobra no fuera estadísticamente significativa, dado que su proyecto fue calculado, se calculó un tamaño de muestra, se diseñó para ese desenlace en específico, tienen que meterlo, sea significativa o no sea significativa. Al final, es una hipótesis y ustedes pueden corroborarla o descartarla. Pero el primer paso siempre son las tablas de 2x2 y a partir de ahí que ustedes decidan. Entonces, si ustedes hacen eso, pues no tendría caso, por ejemplo, meter al modelo ya antibióticos, a lo mejor meter esteroides, día de nacimiento, semanas de gestación, que eran variables que en el análisis bivariado no habían salido significativas. Pero acuérdense de no dejarse guiar solo por la estadística, sino tener en cuenta siempre la clínica. Hacer un modelo parsimónico y sacrificar esa R cuadrada de a lo mejor de 92%, sacrificarla a 70% también es bueno, y a lo mejor el modelo es mucho más sencillo. Entonces, fueron las tareas que me mandaron, las dudas que me mandaron por el chat. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Doctora, entonces solo podemos escoger el número de variables de acuerdo al tamaño de la muestra. Exacto. Siempre nos tenemos que apegar a eso. Ajá, exacto, porque de lo contrario, pues lo que van a hacer es tener un modelo que no sea estadísticamente significativo. Okay, gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Oiga, doctora, por ejemplo, el video que hicimos, bueno, la semana pasada, cuando hicimos lo de la chi cuadrada y todo eso, ¿cree que lo pueda volver a subir? Ajá, sí, ya lo subí, ya los puse públicos, entonces ahorita les comparto el link. Muchas gracias. Sí, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? Perdón, doctora, una más. Entonces, cuando es sin ajuste se refiere a que es variable por variable. Ajá. Y ajustada cuando se hace multivariado. Exacto. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? Les voy a dejar de tarea otro modelo. Lo que ustedes van a hacer es predecir el riesgo para tener desnutrición en adultos mayores. Les voy a subir la base y van a tener que hacer todos los ejercicios tal como lo hicimos ahora, las tablas de 2x2, su OR no ajustado y al final elegir un modelo multivariado. La siguiente semana es probable que me manden a supervisar. Todavía no sé a dónde me toque, ni qué día me toca irme, ni a qué hospital. Entonces, yo les confirmo si podré estar con ustedes o si me toca ir a supervisar. Pero si no me es posible, bueno, nos seguimos comunicando por el Classroom. Y ahorita les comparto las ligas de los videos para que puedan accesar. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Eso sería todo. Cuídense mucho y espero que nos podamos ver la siguiente semana. Bonito día. Buen día a todos. Gracias, buen día.